que conozcamos de mano de un experto las novedades que trajo la declaración de renta para rentistas de capital. Gracias por elegirnos como su aliado inmobiliario. Es importante mencionarles varios puntos durante la conferencia. La cámara y el micrófono para los invitados van a estar inhabilitados, por lo que les pedimos cualquier inquietud o soporte técnico que requieran enviarnos a nuestro chat habilitado. Adicional, si requieren al final de la presentación que les enviemos las diapositivas, por favor enviarnos un correo a cm@maxibienes.com. Antes de iniciar, yo, Freddy, queremos que nos cuentes una breve introducción de qué va a ser la conferencia. Mira, básicamente lo que es dar unos elementales acerca de la declaración de renta de personas naturales. Vamos a abordar de una manera muy sencilla temas como quiénes estarían obligados a declarar renta para el año 2022, que es la que estamos presentando en agosto de 2023, cómo quedó el tema de las ganancias ocasionales y cómo quedó el tema de la declaración de renta, o sea, los cambios que trajo la ley 22 del gobierno, donde hay unos cambios significativos que de alguna manera van a impactar en el bolsillo de los colombianos. Muchas gracias, John Freddy. Vamos entonces a dar inicio a la conferencia. Reiteramos que después de cada bloque de temáticas vamos a tener un espacio para preguntas, entonces estaremos muy atentos en el chat para que ustedes expresen las inquietudes que tengan. Bueno, buenos días nuevamente para todos. Y nuevamente, pues bienvenidos a esta pequeña charla. Y muchas gracias a Maxi Bienes por haberme invitado. Muchas gracias a Maxi Bienes por haberme invitado a compartir con ustedes este conocimiento. Hoy vamos a comenzar hablando de cuándo las personas naturales estarían obligadas a presentar declaración de renta. Entonces, según la norma, toda persona natural debe presentar declaración de renta en el caso que incumpla alguno de 6 requisitos que trae la norma. Entonces, ustedes deben de estar muy atentos a esto y analizar su situación financiera, su situación económica, porque en el caso que incumplan alguno de estos requisitos, pues tendrías que presentar declaración de renta para este año, o sea, la declaración de renta 2022 que se presentará a partir de agosto de 2023. Y estos requisitos que tienes que analizar son los siguientes. El requisito es que no seas responsable del IVA. Si eventualmente eres responsable del IVA, pues por el mero hecho de ser responsable del IVA ya estás obligado a presentar declaración de renta. El segundo requisito que debes analizar son tus ingresos. Si los ingresos del año 2022 que obtuviste son inferiores a 1.400 VTs, es decir, 53 millones de pesos, no estarías obligado a declarar. Pero si tus ingresos superan ese tope, entonces automáticamente estarías obligado a declarar impuesto de renta este año. Otro requisito sería el patrimonio bruto. Patrimonio bruto, si tú tienes un patrimonio bruto que supere 4.500 VTs, esto más o menos es para el 2022 170, 171 millones de pesos, pues estarías también obligados a presentar declaración de renta. Y cuando hablamos de patrimonio bruto, no estamos hablando de todos los activos que tú tengas. Es decir, para el efecto de determinar si declara renta o no, no se tienen en cuenta las deudas, se mide por los activos que tengas. Entonces, una persona perfectamente podría tener unos activos, digamos, de 200 millones de pesos, representados en casas, acciones, vehículos, etcétera, y podría eventualmente tener unas deudas de 250 millones. Tendrías un patrimonio líquido negativo, pero por el mero hecho de tener esos activos que superan los 170 millones de pesos, estarías obligado a declarar impuesto de renta. Otro requisito tiene que ver con las consignaciones. Es decir, si tus movimientos en los bancos, tus movimientos financieros durante el año superaron 53 millones de pesos, también estarías obligado a declarar impuesto de renta. Y por último son las compras. Si tú tuviste compras en el año 2022, ya sea compras generales o compras pagadas con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cualquier otro mecanismo financiero, y esas compras, superaron 1.400 VTs, es decir, 53 millones de pesos, también estarías obligado entonces a declarar impuesto de renta. Entonces, en conclusión, si una persona incumple alguno de esos requisitos, estaría obligado a declarar impuesto de renta. Si la persona cumple con todos los requisitos, no llegando a los topes que les acabé de mencionar, pues no estarías obligado a declarar impuesto de renta. Ahora bien,
Si estás obligado a declarar impuesto de renta, entonces aquí viene la manera como debes declarar tu impuesto. Porque lo que hace la norma es clasificar a las personas de acuerdo al ingreso que yo he obtenido. Y de acuerdo al ingreso que yo he obtenido, hay una depuración especial para cada uno de esos ingresos que la norma llama cédulas. Entonces, lo que hace la norma es clasificar los ingresos de las personas, perdón, en 3 cédulas. Hay una cédula que se considera cédula general. Y esta cédula general consta de rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Rentas de trabajo son aquellas que provienen de un contrato laboral, es decir, las personas que obtengan ingresos por salarios o las personas que obtengan ingresos por honorarios o servicios personales son las que van a depurar su declaración de renta dentro de la renta de trabajo. Ahora existe otra renta que compone también pues, esa cédula general de la que estoy hablando, y son los rentistas de capital. ¿Quiénes son los rentistas de capital? Aquellas personas que generan ingresos, ya sea por rendimientos financieros, intereses, por regalías o por arrendamientos. Entonces, esas personas tienen una manera de depurar también su renta de acuerdo a esta renta de capital. Hay otra renta que es la renta no laboral, en la cual se incluyen todos los ingresos que no estén estipulados en las demás cédulas o en las demás rentas. Entonces, estas 3 rentas, rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales, son las que componen la famosa cédula general. Luego viene otra cédula que es la cédula de pensiones, o sea, los pensionados, los cuales entonces también tienen su propia depuración para calcular el impuesto. Y existe la otra cédula que son los dividendos. Ya, aquellas personas que tienen inversiones en acciones o en cuotas de interés social en sociedades, cuando esas sociedades distribuyen las utilidades vía dividendos, entonces estos dividendos se declaran y pagan impuestos de una manera especial dentro de esa cédula que se llama cédula de dividendos. Entonces, como cada cédula se depura de manera distinta, vamos a hablar someramente de cómo es que se depura cada cédula. Entonces, si hablamos de la cédula general y hablamos de las rentas de trabajo, podemos considerar entonces que aquellas personas asalariadas y que tienen honorarios y prestaciones de servicios personales, pero esos honorarios y prestaciones de servicios personales son aquellos que no requieren costos. Por ejemplo, una persona, digamos, un contador público, un abogado, alguien que presta un servicio personal y que de hecho, digamos, tiene un contrato por prestación de servicios con una empresa y no requiere de costos para ejercer esa actividad, pues entonces ahí es donde esos honorarios se clasifican dentro de la renta de trabajo como si fueran salarios. Lo importante de esta renta de trabajo es que tiene unos beneficios importantes, como son la seguridad social que pagan estas personas se puede descontar de la base del impuesto. Algunas deducciones especiales como son los dependientes económicos, si eventualmente tú dispones un dinero en el año para la manutención, digamos, de tu madre, de tus hijos, de tu esposa, lo que se llaman dependientes económicos, y eso también tiene un beneficio de que puede restar a la base del impuesto. Igualmente, si tienes una póliza de salud prepagada o haces aportes a cuentas de AFP o a cuentas aportes voluntarios, todos esos beneficios hacen de que tu base gravable disminuya y por lo tanto vas a pagar menos impuestos. Igualmente, estas rentas de trabajo tienen un beneficio especial que es un 25% del ingreso que lo aceptan también como exento y de esa manera pues vas a disminuir mucho más tu base gravable. Si nos vamos para los rentistas de capital, entonces aquí la cosa es un poquito distinta. ¿Por qué? Porque los rentistas de capital igual también le aceptan la seguridad social para disminuir su base gravable y le aceptan costos. Los de trabajo no aceptan costos, a los rentistas de capital. Ahora, a los que consideran los arrendamientos, aceptan costos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres un rentista de capital cuyos ingresos son arrendamientos, si tiene 5, 6, 8, 10 propiedades arrendadas, generas esos ingresos, tienes que pagar impuestos de renta sobre esos ingresos, pero tener la oportunidad de, uno, la seguridad social que pagues, debes
entonces tienes la oportunidad de restarse a esos ingresos. De hecho, es muy importante saber de que estos rentistas de capital que generan arrendamientos, ya lo ha dicho pues la DIAN, lo ha dicho la OPP, que están en obligación de pagar seguridad social. ¿Okay? Entonces, esa seguridad social tú la restas a los ingresos y tienes la oportunidad de restar también los costos, o sea, costos que estén asociados a esos arrendamientos, que estén legalmente soportados, que los hayas bancarizado. Entonces, con esos costos lo que vas a hacer es disminuir la base de impuesto. Y eventualmente tienes otros beneficios, que son si tú haces aportes a cuentas AFC, o si haces aportes voluntarios, o el 50% que pagues de gravamen financiero, o si haces algún tipo de donación. Todas esas cosas puedes también llevarla como deducciones, es decir, disminuir aún más tu base gravable. Y ya lo que concierne a las rentas no laborales, pues la depuración es la misma de los rentistas de capital, es decir, seguridad social, resta los ingresos, resta costos atribuibles asociados ilegalmente pues pagados de manera bancarizada, porque es muy importante aclarar de que hoy en día la DIAN te acepta los costos y los gastos que pagues, pero que los tienes bancarizados. Si no los tienes bancarizados, pues la DIAN no te va a aceptar esos costos. Entonces, de esa manera se depura la famosa renta, por la famosa cédula general, que consta de esas tres rentas. Rentas de trabajo, rentas de capital y rentas laborales. Y si tú eres pensionado, entonces eso viene aparte. Tiene una cédula aparte. Lo interesante de las pensiones es que son exentas las primeras 1000 VTs anuales, eso te da más o menos 38 millones de pesos, perdón, 1000 VTs mensuales, eso te da 38 millones de pesos mensual, lo que significa que si tú tienes una mesada, digamos, de 10 millones, pues no vas a pagar impuestos, porque exentos son las primeras 1000 VTs, es decir, los primeros 38 millones de pesos que tú recibas mensualmente de pensión son exentos. Importante saber que esta exención no aplica tanto para las pensiones nacionales como para las pensiones del extranjero. Es decir, si casualmente tú te gustas a trabajar al exterior por mucho tiempo, alcanzaste una pensión en el extranjero y te viniste a vivir a Colombia nuevamente y recibes una pensión del extranjero, pues entonces no tendrías que pagar impuesto de renta sobre las primeras 38 millones de pesos que recibas mensual de esa pensión. Esto es nuevo, porque antes estas pensiones del extranjero eran grabadas y se tenía que pagar impuestos sobre eso. Pero la norma tributaria, la ley 2277, cambió y trajo este beneficio de que esas pensiones del exterior tuvieran el mismo beneficio de las pensiones nacionales. Y luego vienen los famosos dividendos, que digamos, hoy por hoy, digamos que es la tributación más alta, perdón, porque ya los dividendos sí tienen pues, un tratamiento muy especial, bastante especial, un poquito complejo, que requiere pues de conocer una técnica, lo que dice la técnica tributaria para el tema de dividendos. Entonces, les vamos a ilustrar, digamos, un simulacro de cómo era la norma antes y cómo quedó con la norma tributaria. Y la intención de esta ilustración es cuál, que analicemos el gran impacto que va a tener esos nuevos cambios de la reforma en la economía de los colombianos. Y segundo, que desde ahora podamos empezar a hacer una buena planeación tributaria. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento en el cual vas a presentar la declaración de renta, pues tengas la oportunidad de tener un buen ahorro fiscal desde una planeación bien elaborada. También hay que aclarar que las declaraciones de renta que van a presentar ahora en agosto son las declaraciones de renta que corresponden a los ingresos que obtuviste en el año 2022. Es decir, que la reforma tributaria, la cual fue sancionada el 13 de diciembre del 2022, aplicaría es para las declaraciones de renta que se van a presentar el año 2024, que corresponden al 2023. O sea que entonces lo que vamos a depurar este año en la declaración de renta, lo vamos a depurar con la antigua, no actual. Entonces, si ustedes observan aquí, si ustedes observan acá, hay un simulacro que volvamos por favor.
de una persona, de una persona que es asalariada. ¿Sí? Eventualmente, si tú eres asalariado, mira el impacto que va a tener el cambio de la norma tributaria en tu tributación. En esa parte, estamos hablando de un asalariado cuyos ingresos en el año fueron 500 millones de pesos y que tiene la oportunidad de restarle la pensión, 45, la pensión y la salud, la seguridad social, que hay una renta de 455 millones y que eventualmente ese asalariado tiene unas rentas exentas en las deducciones, es decir, esta persona tiene dependientes económicos, tiene salud prepagada, paga intereses hipotecarios que también tengo el beneficio de llevarlos como deducción, eventualmente tuvo derecho a una donación, tiene aportes a AFC. Después va acá como deducciones y rentas exentas, a que se incluye el 25% exento al cual tiene derecho el asalariado. Entonces, esto me daría una renta líquida agravable de 273 millones de pesos. Ahí lo estoy señalando. ¿Okay? Pero resulta que estas deducciones y rentas exentas, es decir, repito cuáles son: aportes a AFC, aportes voluntarios, salud prepagada, intereses hipotecarios, pago a dependientes económicos. Esto tiene un límite, estoy hablando del límite antes de la ley, antes de la norma tributaria, el límite eran 5.040 VT, es decir, estas deducciones y rentas exentas no pueden exceder el 40% de esta renta líquida, en este caso, el 40% de 455 millones de pesos. ¿Okay? Entonces, no puede exceder de 190, ese 40% no puede exceder de 191 millones de pesos. En este caso, el 40% de 455 millones son 182 millones de pesos. En este caso, yo puedo hacer uso de todo mi 40% exento, pues el que está por debajo de las 5.040 VTs. De esta forma, pagarías un impuesto, una tarifa marginal del 33%, es decir, 68 millones de pesos. Así es que se depura la declaración de renta del 2022, es decir, las que vamos a presentar ahora en agosto del 2023. Pero con la nueva reforma tributaria, con la ley 2277, miremos cómo quedaría con los mismos valores. En esta parte. Renta de trabajo, asalariados, año 23 y siguientes, que nos vamos a aplicar la reforma. Entonces, el mismo asalariado con 500 millones de pesos, se descuenta su salud, su pensión, 45 millones, su renta líquida es igual, 455 millones, y aquí es donde viene el primer cambio sustancial. Estas rentas exentas y estas deducciones, como les dije ahorita, no pueden exceder el 40% de esta renta líquida, es decir, el ingreso menos la seguridad social. Antes, como se los dije ahorita, ese 40% tenía un límite de 190 millones de pesos. Este era el límite máximo que yo podía llevarme como rentas exentas y como deducciones. Pero aquí el límite de 5.040 VT, es decir, 191 millones de pesos, me lo disminuyeron a 1.340 VTs, es decir, 56 millones de pesos. Entonces, miren el impacto. Yo aquí podía llevarme el 40% completo, 182. Aquí el 40%, que son 182, solamente me puedo llevar como máximo 52 millones. Entonces, aquí es donde viene el primer impacto, donde me están disminuyendo un límite y el cual me va a provocar un mayor pago de impuestos. Ahora, usted también podría, a la luz de esta reforma, llevarse como deducción, y en este caso no aplicaría ese límite del 40%, hasta 4 dependientes. Cada dependiente es 3 millones de pesos. Si usted tiene entonces 4 hijos, podría llevarse aquí entonces sus 4 hijos, pero lo máximo son 12 millones de pesos por los 4 hijos. Entonces esto deduce más el impuesto. Y todas las compras que usted haga en el año, independientemente de lo que sea, o sea, usted puede comprar en un restaurante, la gasolina que paga en el carro, que usted compra una moto, que usted fue a cine, que usted compró lo que sea, siempre y cuando usted esa compra la soporte con factura electrónica y con pago electrónico, usted podría llevarse el 1% de esas compras del año como deducción. ¿Okay? Pero también con un límite. Y el límite es que no puede ser de 10 millones de pesos. Entonces, miren cómo cambia el panorama. Miren que aquí entonces ya con todas estas reglas de juego, donde me están disminuyendo ese límite del 40%, miren que hay una tasa marginal de 33. Antes, ahora va a pagar una tasa marginal del 35. Es decir, mi impuesto de 68
pasaría un impuesto de 100 millones de pesos. Entonces, ese es, digamos que es el primer cambio significativo y muy significativo que trajo la ley 2277. Y un límite de un 40% que tenía máximo 190 millones, me lo están disminuyendo a un máximo de 50 millones de pesos. Ahora, miremos un simulacro de una persona que gana honorarios, un independiente que gana honorarios y que clasifica como rentas de trabajo. Porque aquí les debo aclarar lo siguiente. Si usted es un independiente que gana honorarios, que tiene un contrato por prestación de servicios, pero si usted requiere de costos para poder desarrollar esa actividad, pues entonces usted no depuraría su declaración de renta como renta de trabajo, sino en una casilla que trae el formulario de honorarios con costos. Porque recordemos que las rentas de trabajo no me permiten costos. Mientras que si yo lo llevo a honorarios con costos, pues así me van a permitir los costos. Aquí estamos hablando entonces de una persona que gana honorarios, 650 millones de pesos, norma vieja, 650 norma actual, y lo hago así pues como para que miremos el impacto que existe con el cambio. Resto la seguridad social en ambas partes. Aquí está antes de la reforma, aquí está después de la reforma. Entonces mis costos son 420 millones de pesos acá, y aquí mis costos son 390. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria me dice de que las personas que ganan honorarios como trabajo, sus costos no podrán exceder el 60% de sus honorarios, y que si yo pretendo llevar como costos más del 60% de lo que me estoy ganando, pues tendría que anunciárselo a la DIAN. En el formulario, so pena que la DIAN investigue, me fiscalice, me solicite ese exceso de costos. Entonces, aquí está otro cambio que me trajo la reforma tributaria en cuanto a los honorarios. Y ojo, que la misma reforma le dio potestad a la DIAN para que mediante una resolución emita un límite de costos por actividad. En esos momentos, digamos que la prueba la están haciendo con nosotros los que ganamos honorarios. Pero seguramente muy pronto la DIAN irá a sacar una resolución donde va a decir, rentistas de capital, sus costos máximos son el 40% del ingreso. Pretende más costos, sopórtelos. Entonces, para que estemos pendientes de eso. De esta manera, miren cómo me cambié el impuesto. Y una tasa marginal del 28%, donde me permite llevar todos mis costos soportados sin importar el límite del 60, podría llevarme el 70, el 90, en fin. Aquí solamente el 60, reitero, si usted pretende solicitar más del 60% de costos, pues entonces sopórtelos, indíqueselo a la DIAN, eso hay que informarlo en el mismo formulario, así lo dice la norma, y ya la DIAN pues mirará si después te fiscaliza o te pide o te solicita pues esas pruebas. Entonces miren que de esta manera, de una tasa marginal del 28 para una tasa marginal del 33. De 20 millones pasaría a pagar 34 millones de pesos, solamente por disminuir mis costos, es decir, cumpliendo el límite de costos máximos que me está contemplando la norma. Ahora miremos otro simulacro, y es un rentista de capital, cuyos ingresos son arriendos, y que eventualmente este rentista de capital también tiene ingresos por dividendos. Es decir, supongamos que es una persona que tiene unas propiedades arrendadas, pero que a la vez tiene acciones en una sociedad, y que esa sociedad decreta dividendos, es decir, distribuye utilidades y le reparte los dividendos a sus accionistas. Entonces, la misma dinámica, aquí está la norma vieja, aquí está la norma nueva, y discúlpame pues de que es la vieja y nueva, pero es para que me entiendan. ¿Okay? Entonces, esta persona, digamos que si estos ingresos son del año 2022, ¿cómo quedaría su declaración de renta? Sus ingresos por arrendamientos, 100 millones, descontamos la seguridad social, 6.555.000, digamos que este rentista de capital incurrió unos costos, 42 millones, costos atribuibles a esos arrendamientos, eventualmente fue el impuesto que pagaste por las propiedades arrendadas, eventualmente si hiciste algunas mejoras o algunas adiciones a tus propiedades, la comisión que le pagas a la agencia
donde tienes tus propiedades pues administradas. Todo eso son costos atribuibles a los arrendamientos, podría llevarse aquí como deducciones. Esto me daría una renta líquida de 50 millones, entonces pagaría una tasa marginal del 19%, es decir, un impuesto de 1.800.000. Pero como tengo dividendos, entonces los dividendos, el impuesto de los dividendos se calcula aparte, ¿okay? Un artículo aparte, una tarifa de impuesto aparte, pero los dividendos son 30 millones y el impuesto sería 1.800.000 pesos. Eso se calcula aparte, una formulita que dice, coja el dividendo, réstele 300 VTs, multiplique por el 10% y ese es el impuesto. Entonces yo pagaría el impuesto de 3.600.000, donde sumo el impuesto por los arrendamientos y sumaría el impuesto de los dividendos, reitero, calculado de manera independiente. La ley 2277 contempla lo siguiente. Miren, tengo los mismos arrendamientos 100 millones, descuento de la seguridad social, ¿okay? Descuento mis costos 41.500.000, estos mismos, para que me una renta líquida de 50 millones, y así donde viene el cambio. Lo que me dice la norma es que ya los dividendos, al menos los dividendos que sean no grabados, se los tengo que sumar a las demás rentas. O sea, ya este impuesto de dividendos no lo voy a calcular aparte, separada, sino que lo voy a calcular junto con las demás rentas. O sea, se suman las demás rentas. Entonces, miren que 50 millones, le sumo los 30, me daré una renta de 80, aplico la tarifa de impuesto y mire que del 19% me pasa al 28%, y miren el cambio. De 3 millones de pesos 600 que pago acá, sumando los dividendos a la renta, unificándolo en una sola renta, llegaría a pagar 7.400.000. Ese es otro cambio. Ese es el primer momento, el primer bloque. Estamos entonces para las preguntas. Así es, Freddy. Tenemos dos preguntas. La primera es de Isabel S. Dice, buenos días. La nueva norma para pensiones del exterior, entre paréntesis, exención, aplica para las recibidas en el año 2023 que se declaran en el año 2024. Perfecto. Recordemos de que los cambios que trajo la ley 2277 aplican a partir del 1 de enero del 2023. Desde entonces que las pensiones que se reciban en el 2023 tienen exención de las primeras 1.000 VTs mensuales centras, que era más o menos 42 millones de pesos para el 2023. Las de 2022, pues obviamente son grabadas porque la ley, reitero, empieza a partir del 1 de enero del 2023. Listo, Freddy. Tenemos una segunda pregunta de Natalie Z. Si se reciben ingresos por los tres conceptos, ¿cómo se realiza el pago a seguridad social? Entre paréntesis. Tengas en cuenta que por pensión ya se hacen aportes a seguridad social, se reciben honorarios y arriendos, estos últimos se deben pagar seguridad social adicional. Ok, si la persona es pensionada, ya no tiene que pagar pensión, lo que tiene que pagar es salud. Les aportaría a la seguridad social en lo que concierne a la salud, pero por pensión no, porque ya estás pensionada. Y si son diferentes ingresos, y esto aplicaría también pues para cualquier persona que no sea pensionada, sino que digamos una persona que sea asalariada, que tenga honorarios y que tenga rentas de capital, tendrías que pagar seguridad social por cada uno de los ingresos. ¿Okay? Inclusive ahorita hay un tema donde vamos a explicar el tema de cómo se paga la seguridad social. Entonces, en una experiencia como debemos hacer diapositiva y se los explico mucho mejor. Listo, no tenemos inquietudes. Más adelante continuamos. Ok. El tema de dividendos es un tema bastante complejo. Simplemente se lo voy a mencionar y es para que miren los cambios que hubo en cuanto al impuesto. Aquellos dividendos que reciben personas naturales y que esos dividendos provengan de utilidades que la empresa tenía del año 2016 hacia atrás. Entonces, cuando la empresa reparte esos dividendos, reitero, de utilidades que retenía la empresa del 2016 hacia atrás, entonces la persona natural que recibe esos dividendos en calidad de no grabados, pues no va a pagar impuestos sobre esos dividendos. Y si lo recibe en calidad de grabados, pues va a pagar un impuesto de acuerdo al artículo 241, que es una tabla progresiva, que es la tarifa de impuesto para personas naturales. Ahora, con la ley 2277, pues la cosa cambió. Pero de hecho, desde el 2016 los dividendos no grabados quedaron grabados, pero tienen que pagar impuestos sobre eso.
Pero mire cómo quedó. Antes del 2023, o sea, antes de la reforma tributaria ley 2277, aquellas utilidades que recibe la persona natural y utilidades retenidas en la empresa de 2017 en adelante. Estoy hablando de utilidades retenidas del 2017 en adelante que la empresa distribuye. ¿Okay? Antes del 2023, o sea, antes de la ley 2277, entonces la persona natural que recibe el dividendo en calidad de no grabado tributa al 10%, una tasa marginal del 10%. Es decir, se le restan unas VTs, como 300 VTs, y se multiplica por el 10% y ese es el impuesto. Y por los dividendos en calidad de grabados, pues tributa el 35%. Ahora bien, con la nueva ley 2277, por los dividendos grabados se sigue tributando el 35%, pero por los dividendos no grabados, como se lo dije ahorita, ya no se le va a calcular el impuesto de manera independiente con restando las 300 VTs y multiplicando por el 10%, sino que los dividendos no grabados se le suman a las demás rentas y voy a aplicar el impuesto general de personas naturales, que es la del artículo 241. Entonces, de esa manera, pues, seguramente va a haber más tributación en la parte de dividendos en lo que concierne a personas naturales. Hablemos ahora entonces de otro tema que también tuvo un cambio muy significativo en cuanto a respecto a la tarifa, y son las famosas ganancias ocasionales. ¿Qué son ganancias ocasionales? La norma considera ganancias ocasionales aquellos ingresos que son fortuitos, que son extraordinarios, que se dan de vez en cuando o que seguramente jamás se van a dar en la vida. Por ejemplo, una lotería, un chance, un juego, un concurso. Todos estos que acabo de mencionar tienen una tarifa de ganancia ocasional, una tarifa de impuesto del 20%. Y esto no lo cambió la reforma tributaria. Toda la vida ha sido el 20% y siguen siendo el 20%, porque tiene que ver pues, con loterías, concursos, premios. Pero existen otras ganancias ocasionales, por ejemplo, herencias, donaciones, porción conyugal, la venta de activos fijos poseídos por más de 2 años. ¿Cuál es el cambio? El cambio es que la tarifa de estas ganancias ocasionales era del 10%, mientras que ahora con la reforma tributaria quiere una tarifa del 15%. O sea que si usted vende hoy una casa, pues entonces sobre la utilidad vas a tener que pagar un impuesto del 15%, cuando antes era del 10%. En el tema de seguros de vida que también son considerados ganancias ocasionales, antes no se pagaba impuestos sobre las primeras 12.000 VTs del seguro de vida, es decir, son como 450 millones de pesos más o menos. Si usted recibe un seguro de vida de 600 millones de pesos, pues no pagaba impuestos sobre los primeros 450 millones de pesos más o menos. Ese límite disminuyó con la norma tributaria, ya no son 12.000, sino que son 3.250, eso da más o menos 160 millones. Entonces miren el gran cambio en los seguros de vida. Si yo antes recibía un seguro de vida de 600 millones, pero no pagaba impuestos sobre 450 millones aproximadamente. Si yo hoy 2023, con la nueva norma tributaria, recibo un seguro de vida por 600, pues yo no voy a pagar impuestos sobre 150 millones de pesos más o menos. Entonces miren todo lo que bajó. O sea, voy a pagar mucho más impuesto ahora en los seguros de vida de lo que pagaba antes. En el tema, por ejemplo, de las herencias, hay que tener en cuenta que hay una parte exenta si la herencia que recibe se trata de un bien inmueble. Y hay una parte exenta distinta a si lo que recibes como herencia son bienes distintos a bienes inmuebles. Lo más importante de las ganancias ocasionales, básicamente, ¿qué es? La tarifa. La tarifa que pasó del 10 al 15, el tema de los seguros de vida, de que ya tengo una exención más pequeñita de la que tenía antes. Y el tema de la venta de casas de habitación. ¿Qué pasa con las casas de habitación? Casa de habitación es donde usted vive, donde usted habita. ¿Okay? Usted de pronto tiene 3 casas, vive en una y tiene arrendado otras 2 y vendes una de las que están arrendadas, no puedes aplicar la exención que te voy a decir a continuación. Esa exención solamente aplica para cuando tú vendas la casa de habitación, es decir, la casa donde tú habitas. Y es lo siguiente.
Si usted vende su casa de habitación, usted no va a pagar impuestos sobre las primeras 5.000 VTs de la utilidad de esa casa de habitación. Pero para eso, usted tiene que cumplir unas condiciones. Las condiciones son que usted el dinero que recibió por la venta de esa casa de habitación lo tienes que depositar en una cuenta FC y destinarlo a comprar una nueva casa. Una nueva casa pues para ti, no es que la casa nueva, una casa vieja, pero una para ti. Si usted no deposita esa plata en una cuenta de FC, o si la deposita y luego la destina para otra cosa distinta, a comprar otra casa, pues entonces no tienes derecho a esa exención de 5.000 pesos, que siempre es más o menos 200 millones de pesos, sobre los cuales te libras de pagar. Valentina, pregunta sobre ganancias ocasionales y dividendos. No hay más preguntas, Freddy, por ahora. Gracias. Aquí les quiero mencionar un tema que me pareció muy importante traerlo a esta pequeña charla, y es el tema de la determinación del impuesto de renta mediante factura. Sí. Ustedes saben de que hoy en día, disculpen que hay una pregunta. Freddy, sí, acaba de llegar una pregunta. Perfecto. Dice Abjani, en el caso de donación, entre paréntesis, mi madre le regala un dinero para pagar una deuda, ¿qué tanto, supongo, impuesto? Ok. Hay que aclarar lo siguiente. Todo lo que usted reciba de manera gratuita es fiscalmente una donación. Sucede mucho, por ejemplo, de que el papá o la mamá dicen, o el hijo dice, voy a poner esta casa a nombre de mi mamá. Entonces compra la casa y la escritura a nombre de la mamá. ¿Quién la pagó? El hijo. Pero la puso a nombre de la mamá. ¿Qué está haciendo el hijo ahí? Se la está donando fiscalmente a la mamá. Entonces la mamá tendría que pagar una ganancia ocasional del 15%. La parte exenta de las donaciones es el 20% del valor de la donación. Digamos, a mí me condonan una deuda. Yo tengo un pasivo y me condonan la deuda. Esa condonación se convierte en un ingreso sobre el cual tendría que tributar. Si yo empiezo, digamos, mi hijo se va a estudiar a Bogotá, al exterior. Yo empiezo a girarle dinero, y a girarle dinero, y a girarle dinero, pues eso se convierte, digamos, en un regalo. Se convierte en una donación. Mi hijo va a tener en el año un movimiento de 200 millones de pesos, lo cual para él significa pues un ingreso. Mi hijo no trabaja, pero yo estoy regalando ese dinero. ¿Eso se convierte en qué? En una donación sobre la cual tengo que pagar impuestos sobre el 80%, que tengo la exención del 20% de todo. O sea, cuando a mí me donan algo, tengo un 20% exento, o sea que pagaré impuestos sobre el 80%, pero ese 20% también tiene un límite, que son como 1.250 veces. Valentina, ¿tienes otra pregunta? No, señor. Ya, es la última pregunta. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, como les estaba comentando, quise traer ese tema de la factura electrónica porque es un tema novedoso que va a tener bastante impacto, y es lo siguiente. Miren, aquellas personas naturales que estén obligadas a presentar declaración de renta y que por cualquier circunstancia no la presenten, se convierte en lo que la DIAN denomina un omiso. Para las personas que están obligadas a presentar la declaración y no lo hacen, entonces entran en el mundo de lo que la DIAN denomina omisos. Entonces, a esas personas omisas, la DIAN va a empezar a enviarles una factura. Esa factura te va a llegar al correo electrónico que tengas registrado en tu RUT. Por eso hay que tener muy actualizado el correo en el RUT. Si eventualmente cambias de correo electrónico, por favor, actualice el RUT. ¿Por qué? Porque no actualizar el RUT incluso también da otra sanción. ¿Okay? El no actualizar. Si usted cambia un dato del RUT, pero usted cambia un dato pues suyo, digamos, de dirección, correo electrónico, teléfono, actividad económica, y no actualizas el RUT, eso da pie a una sanción. ¿Okay? La sanción puede ser cierre de establecimiento de comercio por 3 días si tienes establecimiento de comercio, o puede ser que te multen con plata 1 o 2 VTs diarias, según pues, la conducta. Entonces, esta factura te va a llegar al correo y la DIAN te va a decir,
su impuesto de renta a pagar son 40 millones de pesos. ¿La DIAN en qué se va a basar para determinar mi impuesto? Pues en todas las bases de datos que llegan a la DIAN, en los medios magnéticos. Recordemos que todo el mundo le informa a la DIAN, las empresas le informan a la DIAN, los bancos le informan a la DIAN, los notarios le informan a la DIAN, el tránsito le informa a la DIAN. ¿Ok? Entonces, la DIAN, basada pues en toda esa información que recopila, va a determinar tu impuesto. Entonces, cuando te llega esa factura a tu correo, aquí es importante. Usted va a disponer de 2 meses. 2 meses para qué? 1, aceptar la factura. Y aceptar la factura significa pagar. Ya. Si usted acepta la factura y paga, usted ya no tiene que presentar declaración de renta. ¿Ok? Pagó un impuesto, ya. 2, en esos 2 meses usted puede decirle a la DIAN, no estoy de acuerdo con este impuesto, pero usted lo tiene que anunciar a la DIAN mediante el correo. No estoy de acuerdo con el impuesto. Y usted dispone entonces de esos 2 meses para presentar su declaración a la DIAN. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? El problema es que la misma norma dice que si usted no está de acuerdo con la factura y lo que decide es presentar la declaración, tendrá que presentar la declaración y pagar el impuesto más la sanción por extemporaneidad, más los intereses, y estará sujeto a una posible fiscalización por parte de la DIAN. Mientras que si yo acepto la factura y la pago, pues no tendría que pagar ni sanción de extemporaneidad, ni tengo que pagar intereses, y no estoy expuesto a que la DIAN posiblemente me fiscalice. Ahora, si en esos 2 meses usted ni acepta, y tampoco acepta, es decir, usted llegó la factura, y usted hizo caso omiso a la factura, pagaron los 2 meses, usted se le olvidó, no quiso responder, en fin. Entonces, a los 2 meses, esa factura toma mérito ejecutivo, es decir, que ya se convierte en un título de valor en el cual la DIAN, con esa factura, te puede empezar a perseguir para que le pagues y te puede llevar incluso a un embargo. Entonces, lo quise traer a colación porque es un tema bastante importante que va a tener bastante impacto en aquellas personas que están obligadas a presentar declaración de renta, no lo hacen y que se convierten en un omiso. ¿Alguna pregunta sobre este tema de facturación electrónica? ¿Sigo, Valentina? O por favor, continuemos. continuemos y me vas. Si tienes pregunta, me puedes interrumpir para... Okay. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, ahora me hicieron una pregunta sobre cómo es la manera de que el independiente debe pagar y cotizar a la seguridad social. Entonces, vamos a hablar de la seguridad social de los independientes. Independiente es cualquier persona que no tenga un contrato laboral. O que independiente puede ser el que tiene un almacén, el que presta servicios, el que tiene un carro y trabaja como transportista, etc. Trabajador independiente es cualquier persona que no tenga una relación laboral. Y entre los trabajadores independientes, pues obviamente tienen una clasificación. Están los independientes que prestan servicios personales, están los independientes que trabajan por cuenta propia, están los independientes rentistas de capital. Entonces, la reforma tributaria, la ley 2277, ya nos trajo los parámetros sobre los cuales se debe cotizar a la seguridad social como independiente. Y el asunto es este. Mire, si el trabajador independiente, digamos, está obligado a llevar contabilidad o de manera voluntaria lleva contabilidad, ¿cómo va a cotizar a la seguridad social? Entonces tomaría los ingresos causados del mes, los ingresos devengados del mes. Aquí no importa si el ingreso te lo pagaron o no, porque como llevas contabilidad, tienes que causar el ingreso. Entonces, cada mes tomas los ingresos causados, los ingresos devengados. Si tienes costos asociados a los ingresos, vas a restar esos costos causados y eso te va a generar la renta del mes. A esa renta del mes te calculas el 40% y eso te va a dar el IBC, es decir, el ingreso base de cotización. Y sobre ese ingreso base de cotización, pues vas a calcular tu seguridad social. El 16% para pensión, el 12.5% para salud y lo pagas. Ahora, ese 40% de la renta
no puede ser inferior a un salario mínimo. O sea que si ese 40% te da por debajo del salario mínimo, pues tienes que cotizar sobre el salario mínimo. Y lo máximo que te exige la ley para cotizar sobre el IBC son 25 salarios mínimos. Eso no significa que puedas cotizar sobre 30, 40 salarios mínimos. Si usted cotiza superior a los 25 salarios mínimos, pues eso finalmente se te convierte también en un beneficio. ¿Por qué? Porque lo que exceda de lo que la norma te exige, entonces te convierte en un ingreso constitutivo de renta para efectos del impuesto. Ahora, si la persona no está obligada a llevar contabilidad, pero tiene costos, ¿cómo va a cotizar a la seguridad social? Se toman los ingresos efectivamente recibidos, que como no llevas contabilidad, entonces tu contabilidad digamos que es de caja, entonces toma los ingresos efectivamente recibidos, restas los costos efectivamente pagados, eso te va a dar pues la renta efectivamente, la renta efectiva del mes, aplicas el 40%, eso te da el IBC, el ingreso base de cotización, el cual no puede ser inferior a un mínimo y máximo podría ser hasta 25 salarios mínimos, y sobre eso cotizarse a la seguridad social. Ahora, si la persona no tiene costos, en el caso mío, yo soy asesor tributario, asesor fiscal, yo no tengo costos porque no tengo costos, entonces, ¿cómo debo cotizar a la seguridad social? Tomo el ingreso mensual por el 40% y cotizo a la seguridad social. O sea que en este caso yo cotizaría sobre el ingreso y los costos porque no tengo costos. Ahora, si yo tengo varias actividades, digamos, yo soy rentista de capital, soy asesor y digamos de que soy asalariado, yo tendría que cotizar a la seguridad social por las tres actividades. O sea, hay personas que digamos son asalariadas, entonces obviamente su empleador te paga parte de la seguridad social, pero a la vez son asesores y tienen un trabajo también independiente. Entonces creen que por el mero hecho de que ya estás cotizando como asalariado, pues no tienes que cotizar como independiente. No, eso es falso. Usted por cada actividad que tenga, por cada ingreso que genere, tiene que cotizar a la seguridad social. Es más, digamos de que si yo como rentista de capital y como asesor tengo unos ingresos y como rentista de capital tengo otros ingresos, yo debo cotizar como rentista de capital sobre los ingresos de rentista de capital y como asesor sobre los ingresos como asesor. ¿Ok? Lo otro es algo también en lo que un error que ocurre mucho. Si yo tengo, digamos, 8 asesorías, o sea que yo tengo 8 pagos en el mes, hay personas que cotizan sobre la asesoría que le genera el mayor ingreso y sobre esa hacen su cotización y creen que ya lo están haciendo bien. No, usted debe cotizar sobre todos los ingresos, no sobre la que le genere más ingresos, sino sobre todos los ingresos. Tienes que cotizar a la seguridad social. Ok. Viene el tema de retención a título de timbre, que es otro tema bastante importante, sobre todo para ustedes que son rentistas de capital o que de pronto se dedican a la venta y compra de bienes inmuebles. Y es lo siguiente. Con esa reforma tributaria, aquellos documentos que sean elevados a escritura pública, les pongo como ejemplo, tú vendes una casa, vendes una propiedad, vendes un inmueble, y la venta de la escritura pública se registra por más de 800 millones de pesos, pues entonces el notario te va a aplicar una retención en la fuente a título de timbre que podría ser el 1.5 o podría ser el 3% más 450 VT, dependiendo de el monto en el cual se registró la escritura pública. Si el monto en el cual se registra la escritura pública es de 0 a 20.000 VTs, eso es más o menos 0,800 millones, pues entonces el notario no te va a hacer retención de impuesto de timbre. Pero si el registro de escritura pública está entre 20.000 a 50.000 VTs, eso es más o menos 800 a 2.000 millones de pesos, te van a hacer una retención del 1.5. Y si son más de 2.000 millones de pesos el valor de la escritura pública, pues entonces
te van a hacer una retención del 3%. Entonces, cuando usted vende un bien raíz, además de la ganancia ocasional que tenés que pagar, que hoy en día es el 15%, también vas a tener que pagar un impuesto de timbre que el notario te hace la retención, ya sea del 1.5 o del 3%. Valentina, Buenas preguntas por ahora. más preguntas por ahora. Muy bien. Ahora vamos a hablar del famoso impuesto al patrimonio. En Colombia, el impuesto al patrimonio, digamos que siempre ha existido. Lo que pasa es que siempre ha existido de manera temporal, de manera transitoria. En los años anteriores, cada vez que el gobierno necesitaba una plata extra, pues sacaba un impuesto al patrimonio temporal. Daba un año máximo, periodo. Este nuevo impuesto al patrimonio que trajo la ley 2277 es un impuesto permanente. Es permanente. ¿Permanente hasta cuándo? Hasta que algún día el Congreso decida derogarlo. El propósito es permanente. ¿Y en qué consiste el impuesto al patrimonio? Primero que todo, este impuesto al patrimonio solo aplica para personas naturales. Las personas jurídicas no están sometidas a pagar ese impuesto al patrimonio. Entonces, por eso es que muchas personas, como estrategia tributaria, están empezando a crear sociedades unipersonales, unas SAS, y trasladar todo parte de su patrimonio personal a esa sociedad, pues para librar de pagar este impuesto. Ahí les di pues un cliccito. Entonces, ¿en qué consiste el impuesto al patrimonio? Todas aquellas personas naturales que posean patrimonio, tanto en Colombia como en el exterior, y que obviamente sean residentes fiscales en Colombia, y que ese patrimonio, la sumatoria de todo ese patrimonio líquido, supere 72.000 VTs. Eso es más o menos 3.050 millones de pesos. Al 1 de enero de cada año, pues tendrá que pagar y tendrá que presentar y pagar impuesto al patrimonio. Quiere decir entonces que cada 1 de enero usted tiene que estar auditando su patrimonio líquido, auditar su patrimonio de fuente nacional y de fuente extranjera. ¿Para qué? Para determinar si al 1 de enero de cada año tu patrimonio supera o no las 72.000 VTs. Cada 1 de enero, pues obviamente esas 72 VTs van a ser superior porque la VT cambia cada año. Por ejemplo, la VT para este año son 42.000 pesos aproximadamente. Esos 72 VT da como 3.050 millones de pesos. Entonces, si usted el 1 de enero del 2023 tiene ese patrimonio líquido, pues ahorita en mayo tiene que presentar y tiene que pagar impuesto al patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio líquido, hablamos de los activos menos los pasivos. O sea que aquí se mide por el líquido, patrimonio líquido. Y a la hora de usted calcular su impuesto al patrimonio, lo único que la norma le permite disminuir de la base son las primeras 12.000 VTs del valor patrimonial de su casa de habitación. De resto, es así de pulpito, es así de agresivo y es un impuesto bastante costosito. Por ejemplo, las tarifas, aquí están las tarifas, por favor, no, en la otra. No se me pusieron las tarifas. La otra, ok, miren las tarifas acá. Miren las tarifas. Si su patrimonio líquido es de 0 a 72.000 VTs, pues usted no pagará impuesto al patrimonio. Ojo que usted podría presentar impuesto al patrimonio. Digamos que usted tiene un patrimonio líquido de 3.300 millones de pesos. Eso supera las 72.000 VTs. Tendrías que presentar impuesto al patrimonio. Pero al momento de liquidar el impuesto, coger los 3.300 millones de pesos de patrimonio líquido. Y digamos que dentro de ese patrimonio tienes una casa de habitación, digamos, de 400 millones. Desde los 3.300, resto los 400, bueno, digamos que es el valor patrimonial, me darían 2.800. Los 2.800 están por debajo de los 72.000, o sea que su tarifa sería 0. ¿Lo tienes que presentar? Sí. Lo que pasa es que presentas y lo pagas. Ahora, si tu patrimonio líquido está entre 72
a 122.000 VTs, pues entonces vas a pagar un impuesto del patrimonio, tarifa marginal del 0.5, del 1 o del 1.5. Entonces, para que estén muy alertas con ese impuesto al patrimonio. Y ojo, que aquí viene otro asunto. Si usted tiene patrimonio en el digamos que usted es una persona, y aquí en Colombia, reside en Colombia, tienes patrimonio en Colombia, pero también tienes patrimonio en el exterior. Sumado los dos patrimonios, te da más de los 3.050 millones de pesos, tienes que presentar y posiblemente pagar impuesto de patrimonio en Colombia. Pero, si tu patrimonio al exterior supera 2.000 VTs, eso son más o menos 80 millones de pesos, adicional a eso, tenés que presentar una declaración que se llama Declaración de Activos Poseídos en el Exterior, que al no presentarla te da una sanción estipulada en el artículo 643, que equivale como el 5% de tu patrimonio. Valentín. No, señor, por ahora no más preguntas. ¿Hay más preguntas? Yo requiero preguntas porque ya el tema ya acabó. Espero que haya sido pues de tu agrado. Es una charla pequeña, una charla didáctica, una charla en la cual trate de ser lo más sencillo posible, porque son términos muy técnicos. Entonces, ya este espacio es para las preguntas que usted requiera. Entonces, abro el espacio de preguntas sin ningún problema, sin ninguna relevante. Cualquier pregunta es bien recibida. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en conexión. Recuerden nuestra página web www.bienes.com. Tenemos los mejores inmuebles y adicionalmente tenemos la mayor experiencia administrando su patrimonio. Adicional, también les vamos a compartir la grabación de esta conferencia. Y Freddy, algunos asistentes tienen inquietudes, si de pronto puedes compartir un contacto, un correo electrónico para hacer unas inquietudes adicionales. Sí, pueden escribirme al WhatsApp 314-836-1613. Perfecto, ya también lo vamos a poner en el chat. Creo que no hay más preguntas por ahora. Sí, acaba de llegar una pregunta de Lina M. Buenos días. Si vivo en el exterior y tengo mi casa alquilada en Colombia, ¿tengo que cotizar salud? ¿Vive en el exterior? Sí, señor. Vive en el exterior, tiene una casa arrendada en Colombia, ¿debe cotizar salud? No, en este caso, al ser no residente, pero si es no residente, no tiene que cotizar salud. Si es residente, sí. Aquí en este tema de la residencia fiscal. Bien. Más o menos, ¿cómo es el tema de la residencia fiscal? Si usted es un colombiano que se fue para el exterior, pero dejó sus hijos menores, sus cónyuges en Colombia, usted para el acto fiscal le sigue siendo residente. Más que usted está en el exterior de la Colombia. La única manera de usted perder la residencia fiscal siendo colombiano es que usted se vaya para el exterior, inclusive dejar aquí sus hijos, pero que usted empiece a generar un patrimonio o unos ingresos en el país donde está viviendo en el exterior que supera el 50% del total de ingresos o patrimonio que tenga en el mundo. Perfecto, Freddy. Por favor, nuevamente repetir el número de contacto, ya que nos están solicitando una vez más. 314-836-1613. 314-836-1613. Listo, perfecto. Muchas gracias por su asistencia. En el correo electrónico también sería muy bueno que nos indiquen qué temática les gustaría para que continuemos haciendo esos espacios precisamente pensados para nosotros, para brindarles información de interés. ¿Algo más para adicionar? Gracias. Muchas gracias entonces por acompañarnos. Gracias a todos. Un feliz día.